Buen día para todos, muchachos. En esta presentación vamos a estudiar un poquito sobre la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Ya vimos en la clase anterior cuáles son los compuestos inorgánicos y la importancia de los mismos. Entonces, a continuación, lo que vamos a hacer es por qué estudiamos esa nomenclatura y cuál es la clasificación de esa nomenclatura. Bien, ¿por qué estudiar nomenclatura? Como nos indica la lámina, la principal razón del estudio de la nomenclatura es que contiene las reglas que nos permiten asignar un nombre a cada una de las sustancias químicas que existen. Ahora bien, los términos usados en química han resultado, o mejor dicho, son el resultado de muchos siglos de estudios sobre la materia y sus transformaciones. Si bien la química podemos hablar que es una ciencia joven, se ha constituido sobre las bases de las prácticas y tradiciones milenarias. Podemos recordar los alquimistas que les mandé por allí en una de las importancias de historia de los compuestos inorgánicos. Pero bueno, las distintas culturas han hecho sus aportes a lo largo de la historia y el resultado, o mejor dicho, generó el primer vocabulario con respecto a la química. Podemos decir, bueno, cuáles fueron los criterios para nombrar esas sustancias o cuáles fueron las concepciones que se tomaron en aquel entonces. En realidad, el vocabulario se conformó a partir del aporte de distintas fuentes. Inicialmente sabemos que es de términos o contiene términos de origen griego, latino, árabe y otros acuñados en las prácticas médicas y las prácticas alquímicas, lo que en aquel entonces eran las prácticas oscuras, etcétera. Así los nombres de las sustancias que en realidad estudiamos en la actualidad se establecían según sus propiedades físicas. Cuando hablo de propiedades físicas hablo de brillo, de color, de textura, etcétera. También podemos hablar que dependía de la forma de obtención, de su comportamiento químico, etcétera. La composición en realidad no era tan relevante, tenía que ver más con el comportamiento de la materia. A medida que aumentaba el número de sustancias conocidas, se incrementó el desorden, porque recuerden que se colocaban nombres específicos, o mejor dicho, se remitían a nombres exóticos, y por algunos lados se generaba confusión y era desconcertante. Podemos hablar que ya luego de que llegó la reforma elaborada por Antoine Lavoisier y, y una serie de otros científicos, fue una revolución a esos nombres, porque es que en realidad los nombres luego de allí se empezaron a basar en la composición de las sustancias y se configuró un sistema de nomenclatura racional que es el que utilizamos en la actualidad. Empezó a nacer un sistema en el cual se reconocía por qué se utilizaban los nombres de esas sustancias. Empezó a nacer la relación entre cada una de las sustancias, que es la que utilizamos en la actualidad, por lo menos los óxidos, los ácidos, los hidróxidos, etcétera, que dependía de la conformación de la composición de la sustancia, y se empezaron a agregar prefijos y sufijos dependiendo de la valencia que estaba utilizando la sustancia. Pero eso no fue tan fácil, porque recuerden que con los años se ha ido incrementando la cantidad de conocimiento que se tiene y por ende la nomenclatura poco a poco ha tenido que tomarse la mano con esa información y, ir hacia la evolución de dicha nomenclatura. Entonces, por eso es que el objeto de la nomenclatura química es asignar un nombre a cada una de las sustancias químicas. Y sabemos que esta identificación debe ser inequívoca. No vamos a encontrar a partir de la nomenclatura actual, como se encontraba en el pasado, dos sustancias con nombres parecidos o iguales. En la actualidad sabemos que todas las sustancias que existen tienen nombres diferentes. Dentro de la nomenclatura básica de los compuestos inorgánicos, tenemos que, antes de pasar a cada una de las nomenclaturas que vamos a utilizar, debemos tener en cuenta cuáles son las familias que están en la clasificación que es desarrollada o que se utiliza en la nomenclatura actual. Para esa clasificación de los compuestos químicos inorgánicos, como vemos en la lámina, debemos comenzar según la cantidad de elementos. Primero tenemos a los binarios. Los binarios son elementos, o mejor dicho, son compuestos que están conformados por dos elementos. ¿Cuáles entran en la categoría de compuestos binarios? Vamos a tener a los óxidos básicos, que es la combinación de un metal con oxígeno,
vamos a tener a los hidruros básicos, que es la combinación de un no metal con hidrógeno. Vamos a tener a las sales binarias, que es la combinación de un metal con un no metal, que generalmente ese no metal es un halógeno. Vamos a tener a los óxidos ácidos, también conocidos como anhídridos, que son parecidos a los óxidos básicos. La única diferencia radica en que en vez de ser el metal el que se combina con el oxígeno, ahora va a ser un no metal. También vamos a tener a los compuestos hidrogenados, que no son más lo que nosotros conocemos como ácidos hidrácidos, ¿sí? Combinación de hidrógeno con un no metal, generalmente un halógeno. También vamos a tener a los compuestos no hidrogenados, que son la combinación de un metal con un no metal. Y pasamos a la siguiente categoría, que son los compuestos ternarios. Esos compuestos ternarios se van a clasificar en hidróxidos, que es la combinación de un no metal con el ion hidroxilo. Es los que conforman la gran gama de las bases, o lo que conocemos como bases, compuestos con pH alto. Vamos a tener también a los ácidos oxácidos, recuerden, compuestos ternarios de 3 elementos, a los ácidos oxácidos, que son ácidos que contienen oxígeno. Vamos también a tener a las sales oxisales, que van a ser la combinación de un metal con un ion eh, no metálico que contiene oxígeno. Y pasamos por último a los compuestos cuaternarios, que van a ser la combinación de, o mejor dicho, la estructura o la conformación de una estructura de un compuesto de 4 elementos, que va a tener al metal, al no metal con oxígeno y también al ion hidrógeno, que es para formar una sal ácida, o el ion hidroxilo para conformar una sal básica. Estas son cada una de las familias que vamos a estudiar dentro de la nomenclatura de compuestos inorgánicos. Entonces, para la nomenclatura básica de compuestos inorgánicos, tenemos 3 tipos de nomenclatura actual. ¿Cuál sigue siendo la más utilizada? Es la nomenclatura tradicional, que seguramente es la que ustedes más estudiaron en tercer año. ¿En qué se basa la nomenclatura tradicional? Seguramente usted recuerda el cuadrito de prefijos y sufijos, que es hipo-oso, oso, ico, per-ico, y si llega a haber una quinta valencia, hiper-ico. ¿En qué consistía ese cuadrito? Usted recordará que iba de menor a mayor, perdón, dependiendo de la cantidad de valencias. Por ejemplo, si un elemento tiene 3 valencias, yo voy a utilizar el hipo-oso. Para la segunda valencia es oso y para la tercera valencia es ico, sin importar el número de la valencia, sino la cantidad de valencias que estoy utilizando. Fíjense el ejemplo que tenemos allí en la pantalla, CO2O3. Ese CO es cobalto. El cobalto está utilizando allí valencia 3. ¿Cómo sé yo que es la valencia 3? Porque en el intercambio de valencias, ese cobalto le da el 3 al oxígeno. Fíjense, de subíndice el oxígeno lleva el 3 y el oxígeno le dio la valencia 2 al cobalto. ¿Qué debemos recordar? Según el cuadrito para la nomenclatura tradicional, sería óxido cobáltico. ¿Por qué cobáltico? Porque el cobalto tiene 2 valencias, valencia 2 y valencia 3. Para la menor valencia, allí cuando un elemento presenta 2 valencias, voy a utilizar únicamente los sufijos oso e ico. Oso para el menor e ico para el mayor. Entonces sería, como el cobalto está utilizando la mayor valencia, que es 3, sería óxido cobáltico. ¿Ok? Ese ico al final, como un sufijo que estoy agregando allí al nombre del cobalto, y sería cobáltico. Para la nomenclatura de numerales stock o nomenclatura stock es mucho más sencillo. También estudiada seguramente en tercer año, sería óxido de. Alguien me podrá decir por qué empezamos con la palabra óxido. Recuerden que en la lámina anterior les dije, y seguramente usted lo sabe de tercer año, la formación de un óxido está constituida por la combinación del oxígeno con el metal. Primero colocamos el metal y luego el oxígeno, como vemos en la formulación química que está allí en la lámina. Entonces vuelvo a la nomenclatura stock. Siempre vamos a comenzar, si es un óxido, óxido de, el nombre allí del compuesto, óxido de, nombre del elemento, que en este caso es cobalto, y entre paréntesis y en números romanos, fíjense que tenemos el número 3.
óxido de cobalto 3 porque el cobalto está trabajando con valencia 3. Y para la nomenclatura de atomicidad, también llamada como nomenclatura sistemática, vamos a utilizar prefijos y sufijos que tienen que ver con la cantidad que voy a tener en el compuesto final, en ese subíndice que se genera en la formación del compuesto. Fíjense en algo, ¿qué quiero decir con esto? Voy a comenzar con la palabra óxido. Y ese óxido se refiere a que es un compuesto formado a partir de la combinación de oxígeno. Si vemos la formulación química, ¿cuántos oxígenos hay? Tenemos 3. El prefijo multiplicativo de 3 de la nomenclatura sistemática es tri. Entonces sería trióxido de. ¿Cuántos cobaltos tenemos? 2. Entonces sería de dicobalto. También tenemos dentro de la nomenclatura básica de compuestos inorgánicos dos nomenclaturas un poco más nuevas, como son la nomenclatura sistemática funcional stock, que aplica específicamente para ácidos oxácidos. Fíjense el ejemplo allí. Tenemos al H2SO4, que es el ácido sulfúrico, pero desde el punto de vista de esta nomenclatura sistemática funcional, vamos a nombrarlo de la siguiente manera, como está en el ejemplo. Sería la palabra ácido, luego tenemos un prefijo de tetra, oxo, ese tetra es de la cantidad de oxígenos, por eso es tetraoxo, ese oxo es el término de la cantidad de oxígenos, o del oxígeno. Sulfúrico, terminamos en ico siempre sin importar la valencia, porque al final vamos a colocar entre paréntesis el número 6, que en este caso es la valencia que está utilizando el azufre. También tenemos la nomenclatura sistemática stock, que es o aplica específicamente para oxácidos y también para sales oxisales. En ese allí es un poquito más complejo. Fíjense en el ejemplo tenemos una sal oxisal y si ven el ejemplo sería tris. Ese tris es del 3 que está fuera del paréntesis de la valencia del hierro. Luego tenemos trioxo, que es la cantidad de oxígenos que tiene allí el ion carbonato. Trioxocarbonato 4, ese 4 es la valencia que está utilizando el carbono. Cerramos eso allí. De hierro, y la valencia del hierro al final, que en este caso es 2. Vale la pena acotar que de todas formas en los próximos videos vamos a profundizar y les voy a colocar un paso a paso de cómo formular cada uno de los ácidos y las sales a partir de estas dos nomenclaturas. Otra consideración importante a tener en cuenta es la diferencia entre estado de oxidación y valencia. Fíjense en algo, en química el estado de oxidación es indicador del grado de oxidación de un átomo que forma o que utiliza para formar un compuesto o especie química. Formalmente es la carga eléctrica hipotética que el átomo tendría si todos sus enlaces con otros elementos distintos fueran 100% iónicos. Generalmente el estado de oxidación se representa con números enteros, los cuales pueden ser positivos, negativos o cero. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense, el estado de oxidación está directamente relacionado con la capacidad que tiene un átomo para formar enlaces. Esa formación de enlaces es obligatoria. Generalmente todos los átomos necesitan alcanzar la estabilidad y esa estabilidad se alcanza formando enlaces con otros átomos y de allí surgen los compuestos. Los tres grandes grupos se forman o se generan a partir de esa estabilidad electrónica. ¿Qué quiero decir con esto? El primero de esos tres grandes grupos son los metales. Generalmente un átomo metálico, para alcanzar la estabilidad, necesita ceder electrones. Y como ustedes sabrán, los electrones presentan carga negativa. Por ende, los metales al soltar electrones generan, o mejor dicho, quedan con carga positiva. Recuerden, al soltar negativos, ellos quedan positivos. Entonces, al quedar positivos, esa es la razón por la cual generalmente nosotros vamos a ver que los metales presentan números de oxidación positivos. Digo generalmente porque hay excepciones, por ejemplo el manganeso y el cromo son excepciones de metales comportándose como no metales. Eso es una buena tareita por allí para que investiguen. También tenemos otro gran grupo que son los no metales. A diferencia de los metales, generalmente los no metales forman enlaces motivados a que ellos necesitan tomar electrones. O sea, son átomos que necesitan tomar electrones para alcanzar la estabilidad y por ende todos los átomos que nosotros vamos a conseguir como no metales presentan la característica de tener
cargas o números de oxidación negativos, pero también positivos, dependiendo del tipo de enlace que formen, porque a diferencia de los metales, los no metales pueden formar enlaces covalentes y enlaces iónicos. Esta aclaración la hago a pesar de que todavía no nos vamos a meter con lo que son los tipos de enlaces, pero es bueno que vayamos relacionando los conocimientos. Y el tercer gran grupo es lo que nosotros conocemos como gases nobles. Los gases nobles son elementos que son 100% estables. Es más, si usted investiga los gases nobles, neón, argón, xenón, kriptón, etc., ellos no forman compuestos, y no forman compuestos porque ellos son estables, cumplen algo que se llama la regla del octeto, que luego vamos a profundizar. ¿Por qué les comentaba todo esto? Bueno, porque generalmente uno también suele utilizar el término valencia, y como dice allí la presentación, la valencia es el valor numérico del intercambio de electrones, es decir, si el número o el estado de oxidación del hierro, por ejemplo, que está allí en el ejemplo, es más 3, ese estado de oxidación es más 3, recordarán, yo les dije, los metales ceden electrones, por ende tienen ese positivo, quedan con carga positiva, ese más 3 es su número de oxidación o su estado de oxidación, y la valencia es 3. La valencia es la representación del número sin la carga formal que les comentaba anteriormente. Otro ejemplo por allí, como lo ve allí en los ejemplos, está el flúor. El flúor es un no metal, su estado de oxidación es -1. Su valencia es 1. ¿Ok? Entonces, esa es la relación entre estado de oxidación y valencia. Generalmente se debería utilizar el término más estado de oxidación, pero la valencia, la diferencia es simplemente que es el número que está representando ese estado de oxidación. Y uno puede relacionar si es positiva o negativa dependiendo si se clasifica como metal o no metal el compuesto. Recordemos algunos conceptos de lecciones anteriores. La valencia es la capacidad de combinación que tiene un átomo, es decir, nos va a indicar cuántas uniones o enlaces éste puede formar. El estado de oxidación representa la cantidad de electrones que cede o que acepta el elemento. Si cede electrones, el estado de oxidación será positivo, y si los acepta, el estado de oxidación será negativo. Si el elemento tiene una sola forma de combinarse, tendrá entonces una sola valencia, o valencia fija. Si posee dos o más formas de combinarse, decimos que tiene valencia variable. A continuación veremos cuáles son las valencias de los elementos según el orden que presentan en la tabla periódica. Como ya sabes, esta es la tabla periódica de los elementos. Los elementos de una columna o grupo tienen propiedades químicas similares. Comencemos con el grupo 1A. Estos son el litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Estos elementos son metales. Los elementos de este grupo tienen la capacidad de combinarse con un solo elemento, es decir, tienen valencia 1. Ya que tienen un solo electrón en su última capa y pueden cederlo, su estado de oxidación es +1. Los de la segunda columna, el grupo 2A, los cuales son el berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio, pueden establecer dos enlaces, es decir, tienen valencia 2. Al formar dichos enlaces donan dos electrones, por lo tanto su estado de oxidación es +2. Otros elementos que tienen esta misma valencia y estado de oxidación son el zinc y el cadmio. Estos pertenecen al grupo 2B. Otros elementos que tienen valencia fija son los del grupo 3A, que son el aluminio, el galio, el indio y el talio. Estos elementos presentan valencia 3 y estado de oxidación +3. La información anterior la podemos resumir en una tabla. Para estos elementos, el número de oxidación coincide con la valencia, pero con signo positivo, es decir, todos los elementos que tengan valencia 1, su estado de oxidación será +1, todos los elementos que tienen valencia 2, su estado de oxidación será +2,
y el aluminio tendrá estado de oxidación +3. Como vemos, los metales de los grupos mencionados presentan una sola valencia, es decir, tienen valencia fija. A continuación veremos los metales que tienen valencia variable. El cobre y el mercurio pueden formar uno o dos enlaces. Tendrán valencia 1 y 2. El estaño, el plomo y el platino pueden formar 2 y 4 enlaces, y serán sus valencias. El oro tiene valencia 1 y 3. El hierro, el cobalto y el níquel tienen valencias 2 y 3. El antimonio y el bismuto tienen valencia 3 y 5. El cromo tiene 3 valencias, 2, 3 y 6. El vanadio y el manganeso tienen 4 valencias. Las del vanadio son 2, 3, 4 y 5, y el del manganeso 2, 3, 4 y 7. Los metales comúnmente ceden los electrones con facilidad, por lo que sus estados de oxidación son positivos. Pero en ciertos casos, como el estaño y el antimonio, también aceptan electrones, por lo cual presentan estados de oxidación negativos. De los no metales, solo 3 presentan valencia fija. En el caso del hidrógeno, su valencia es 1 y tiene el estado de oxidación positivo y el estado de oxidación negativo, +1 y -1. En el caso del flúor, que tiene valencia 1, este es el elemento más electronegativo de todos. Por eso, ningún otro elemento puede quitarle un electrón y dejarlo con valencia positiva. Por eso, solo tiene estado de oxidación negativo y es -1. En el caso del oxígeno, que su valencia es 2, sus estados de oxidación son +2 y -2. Quiere decir que este puede ceder 2 electrones o aceptar 2 electrones. Veamos algunos de los elementos no metálicos que tienen valencia variable. De la familia de los halógenos tenemos el cloro, el bromo y el yodo. Estos elementos tienen 4 valencias y son valencia 1, 3, 5 y 7. De la familia de los carbonoideos tenemos el carbono y el silicio. Tienen valencia 2 y valencia 4. El nitrógeno, el fósforo y el arsénico tienen valencias 3 y 5. El azufre y el selenio tienen valencias 2, 4 y 6. Sus estados de oxidación positivos coinciden con sus valencias. En el caso del estado de oxidación negativo, por lo general coincide con la menor de sus valencias. Existen excepciones, como el caso de los carbonoideos, en los que su estado de oxidación negativo coincide con su mayor valencia. Bien, ahora vamos a desarrollar un poco cómo sería el cálculo de valencia de un elemento que está formando un compuesto. ¿Qué criterios debemos seguir? Bueno, primero debemos identificar todas las valencias de los elementos que conocemos. Fíjense allí en el ejemplo muy sencillo que tenemos del óxido férrico. Vamos a suponer que no conocemos la valencia del hierro y conocemos la valencia del oxígeno o el estado de oxidación del oxígeno, que siempre es -2. Una cosa importante aquí, la mayoría de las valencias las vamos a identificar a partir del conocimiento que siempre vamos a utilizar: el oxígeno, estado de oxidación -2, y el del hidrógeno siempre es +1, 1 positivo. Entonces, fíjense el ejemplo del óxido férrico allí. El hierro sería X, ¿sí? Porque como segundo criterio, si se utiliza el valor X a la valencia desconocida, es el término desconocido. Entonces, el subíndice multiplica X, y por eso en la parte de abajo dice 2X más 3, que es el subíndice del oxígeno, que multiplica el -2 igual a 0. Si resolvemos esa pequeña ecuación despejando X, sería tan simple como 3 por 2 -6, pasa al otro lado de la igualdad, sería 6 positivo. El 2 que está multiplicando la X pasa dividiendo al 6 del otro lado de la igualdad, y el valor correcto sería el 3 positivo, y ya sabríamos de forma muy sencilla que la valencia, el estado de oxidación del hierro en el óxido férrico es 3. Otro ejemplo, tenemos allí el ácido sulfúrico. Es importante acotar que todo esto lo podemos resolver a través de esta pequeña ecuación que estoy colocando el ejemplo aquí, y esa ecuación está basada en la teoría de la neutralidad de la molécula, como lo dice la lámina. Entonces, fíjense allí el ácido sulfúrico. Como les dije anteriormente, sabemos que el hidrógeno es +1,
El azufre sería nuestro término independiente, por eso vemos la X allí, y el oxígeno es -2. Entonces sería 1 por 2, ese 2, recuerden, subíndice del hidrógeno, más X, el azufre no tiene subíndice y por eso queda una X, menos 2, que es el valor del estado de oxidación del oxígeno, por 4, que es la cantidad de oxígenos que hay allí en el ácido sulfúrico, igual a 0. Si despejamos o resolvemos esa ecuación para despejando la X, allí tenemos, por ejemplo, abajo 2 más X menos 8 igual a 0. El 8 pasa al otro lado de la igualdad positivo, el 2 pasa al otro lado de la igualdad negativo, y ya sabemos entonces que el valor del azufre, de la valencia del azufre, es el 6 positivo, como lo muestra allí el ejemplo. Para finalizar, les dejo una serie de ejemplos de cómo se puede resolver allí para la identificación de la valencia, el número de oxidación de un elemento en un compuesto. Vean allí cada uno de esos ejemplos, estudienlos, y dentro de las actividades complementarias, actividades formativas que van para el cuaderno que vamos a tener esta semana, va a haber una lista de compuestos, los cuales usted le va a identificar el número de oxidación a esos elementos que forman el compuesto, como el ejemplo que desarrollamos en la parte anterior y que tenemos aquí, para ir practicando un poco y que se pueda identificar el número de oxidación de cada uno de los elementos que forman a un compuesto dentro de su formulación. Feliz día para todos. Continúen luego ya con la clase y con las actividades complementarias.